El tema de este día, en este video, va circunscrito mayormente a una tendencia a las personas creer que el espiritismo le pertenece a alguien. El espiritismo no tiene dueño absoluto. El espiritismo le pertenece a la humanidad. Y eh, sus postulados, sus enseñanzas, dadas por espíritus puros y perfectos, porque son los que se comunican con Dios directamente a través de espíritus superiores. Le dictaron a Alan Kardec en unos, diría yo, unos 14 años, todo este conocimiento que hoy tenemos y que se llama el espiritismo. El espiritismo como tal se constituye con 5 libros. Esos 5 libros se llama el libro de los espíritus, el libro de los mediums, el libro del Evangelio según el Espiritismo, el libro de El cielo y el infierno y el libro de Génesis. Esos 5 libros son lo que constituye la base de lo que es el espiritismo. No es un pentateuco religioso, es simplemente 5 libros que son la base, los pilares de lo que significa el espiritismo. Este video y este artículo que estoy escribiendo en mi blog tiene el propósito de establecer claramente quiénes son los dueños del espiritismo. Y tiene el propósito primordial de poder presentarles a ustedes, los que están empezando a conocer la codificación espírita, qué es el espiritismo en términos de autoridad espiritual. Yo creo firmemente que esta revelación, que muchos dicen que no es revelación, pero que el libro de Génesis lo habla, lo vamos a mencionar en 2 ocasiones aquí. Voy a utilizar como base la introducción del libro de Génesis y también lo que se llama la introducción del libro de los espíritus, por medio de lo que se llama prolegómenos. Ese es el término para decir el principio de una obra que se esté desarrollando. Ya yo he discutido el término de prolegómenos anteriormente. El propósito de este video es simplemente circunscribirme a la parte de a quién pertenece el espiritismo. Vamos a ir a ver lo que dice Alan Kardec. Estamos hablando de que el mismo Alan Kardec, en la introducción del libro de Génesis, nos da bastante luz sobre esto. Creo que es menester que yo lea toda la introducción para que ustedes tengan una idea a lo que yo me refiero. También voy a citar lo que le llama prolegómenos y vamos a establecer claramente quiénes son los dueños del espiritismo. Cuando tú estableces quién es el dueño de algo, sabes que la única persona que puede modificar o puede hacer arreglos o puede mejorar esa obra que tiene dueño es el propio dueño, con la autorización del dueño. En este caso, vamos a establecer claramente que quiénes son los dueños del espiritismo. Vámonos al libro de Génesis. En la primera parte del libro, cuando abres el libro, en la introducción, este libro fue publicado en enero de 1868 y fue presentado con esta introducción por Alan Kardec. La introducción dice lo siguiente: esta nueva obra avanza un paso en el estudio de las consecuencias y las aplicaciones del espiritismo. Como su título lo indica, tiene por objetivo el estudio de 3 puntos diversamente interpretados, a saber, el Génesis, los milagros y las profecías en sus relaciones con las nuevas leyes que se deducen de la observación de los fenómenos espiritistas. Sabemos claramente que el libro de los espíritus nos da una luz de qué son los espíritus, cuáles son las clasificaciones de los espíritus, cuáles son los que son buenos, cuáles son los que son malos, da una descripción total y nos lleva a lo que es la escala espiritual. El libro de los mediums nos habla de las comunicaciones. Muchas veces las personas me preguntan: Frank, ¿qué libro es el que debo leer primero? La recomendación de Alan Kardec en el libro de los medios, a partir del ítem número 18, él estableció en ese momento que no había escrito todavía ni publicado el libro del Evangelio según el Espiritismo, ni ninguno de los demás otros 2 libros. Él recomendaba que el primer libro para leer es el libro de los espíritus. Yo creo firmemente en esa recomendación.
Porque en el momento que tú puedes conocer cuáles son los espíritus, quiénes son los que son los dueños de esas voces que llegan a la mente, todas esas manifestaciones espirituales, pues entonces tú empiezas a saber, ven acá, quién es quién en el mundo espiritual. Entonces el libro, obviamente el próximo libro debe ser el libro de los mediums, para que tú de esa manera puedas comprender cómo son las comunicaciones mediúmnicas. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Cuántas niveles de diferentes mediums existen? Esa explicación te lo da ese libro claramente. Entonces vas al libro del el Evangelio según el Espiritismo y te habla de la moral, te habla de la doctrina en sí, y en cierta manera nos da luz a que cada una de las menciones en la Biblia, de todos sus estatutos, los evangelios y toda la intervención de Jesús y todos los conceptos de la Biblia son en ese libro analizados y puestos sobre la mesa de una manera explicada. La gran mayoría de las personas que quieren cambiar lo que se llama la codificación, los nuevos científicos del día de hoy, que son espíritas, que han encontrado que los lenguajes del libro del Evangelio según el Espiritismo es muy religioso. Yo no creo que haya ninguna justificación en este momento de cambiar la esencia de lo que es el propósito de la codificación y del espiritismo, porque simplemente tiene unos vocablos o tiene una forma de expresarse en ese tiempo que era menester que Kardec se expresara de esa manera. No hay excusa para que eso no fuera de esa manera. Estaba acabando de terminarse lo que se llama la Gran Inquisición española. Había una gran presión de la Iglesia Católica hacia todos aquellos, porque ellos entendían que eran dueños de la espiritualidad, eran dueños de todo lo que se supone que fuera espiritual, le pertenecía a la Iglesia Católica, y cualquier persona que tuviera una visión o una opinión diferente, pues era un hereje, y lo quemaban en la hoguera. Eso podemos ver un caso clásico, el caso de Galileo, que descubrió que los planetas iban alrededor del Sol, no el Sol alrededor de los planetas. Cuando él hizo esa aseveración, tuvo que cambiarla por el miedo de que lo fueran a llevar a la hoguera, por lo tildaran de hereje, por no seguir las instrucciones o no seguir las enseñanzas de la Iglesia Católica. Es una historia increíblemente mala. Es una historia que en la humanidad nos debe dar vergüenza el tan siquiera mencionar que esas atrocidades existieron por simplemente un concordato, si puedo decir la palabra, entre todos los religiosos para sacar dinero primero. Por eso es que estamos hablando de la Iglesia Católica, que es una institución sumamente rica, donde se aprovecharon de todas estas artimañas de lo que se llama la Gran Inquisición para matar, para vejar y dejar viudas a las mujeres indefensas y hacerse cargo de sus riquezas. No hay otra forma de poder explicar las grandes riquezas que puede tener en este momento la Iglesia Católica, y como consecuencia de eso yo lo puedo probar. Esto que yo estoy hablando, yo no estoy diciendo que yo no lo pueda probar, yo lo puedo probar. Yo tengo el libro, copia del libro original Monitas, que es de los jesuitas, y claramente expresan cómo fue el procedimiento. Bueno, pero no venimos a hablar sobre eso en este día. Venimos a hablar de cómo se desarrollan los libros de la codificación, y específicamente la introducción de Génesis. En este momento, Kardec pone unos cuantos elementos que hay que juzgar. Dos elementos, o si se prefiere, dos fuerzas gobiernan el universo. El elemento material, obviamente, y el elemento espiritual. De la acción simultánea de estos dos principios nacen aquellos fenómenos especiales cuya naturaleza es inexplicable si se hace abstracción de uno de los dos, tal como ocurriría si se sustrajera uno de los dos elementos que constituyen el agua, el oxígeno y el hidrógeno. Al demostrar la existencia del mundo espiritual y sus relaciones con el mundo material, el espiritismo nos brinda la comprobación de una infinidad de fenómenos incomprensibles que son considerados por tal motivo inadmisibles por ciertos pensadores. Estos fenómenos abundan. Estos fenómenos abundan en las escrituras
y en razón del desconocimiento de la ley que los gobierna, los tratadistas de ambos bandos antagónicos han girado sin cesar en el mismo círculo de ideas, unos omitiendo los descubrimientos positivos de la ciencia y otros ignorando el principio espiritual, de modo que no han podido llegar a una solución racional y convincente. La solución se encuentra en la acción recíproca del espíritu y la materia, y de tal manera se libera del carácter sobrenatural que se atribuía a la mayor parte de los fenómenos. Pero, ¿qué es más positivo? ¿Admitir los hechos como resultantes de las leyes de la naturaleza o rechazarlos totalmente? Su desestimación absoluta lleva a la destrucción de la base misma de todo edificio, mientras que su aceptación, aún limitada, no suprime más que lo accesorio, dejando intacta la base. Esa es la causa por la cual el espiritismo induce a mucha gente a aceptar verdades consideradas antes meras utopías. Está hablando Alan Kardec. Tenía en ese momento todo ese tipo de preocupación, todo ese tipo de ataques, todo ese tipo de contrariedades con aquellos que eran detractores, aquellos que eran muy religiosos, que no aceptaban los nuevos términos que surgían cuando el espiritismo empezó a presentarse como tal, como una doctrina, como una filosofía, como un modo de vida, como el consolador prometido por Jesús. Vamos ahora a la parte importante de esta introducción. Dice, esta es entonces, como ya lo hemos dicho, un complemento de las aplicaciones del espiritismo desde un punto de vista especial. El material estaba listo, dice Kardec, casi elaborado desde hace mucho, pero el momento adecuado para su publicación no había llegado. Este libro, Kardec, como él bien menciona, estuvo preparándolo de mucho tiempo antes, y los espíritus, lo vamos a ver en Prolegómenos, como los espíritus le dijeron y le advirtieron que él tenía que esperar al momento que fuera apropiado para hacer la publicación. ¿Okay? Era necesario, en primer término, que las ideas que debían servir de apoyo madurasen, y además había que esperar el momento propicio. El espiritismo no tiene misterios ni teoría secreta. Todo debe esclarecerlo para cual pueda juzgarlo con conocimiento de causa. Cada cosa debe llegar a su tiempo para ser comprendida. Nos ponemos a pensar. Kardec dice claramente, esto no es algo que se hace a lo escondido. Esto no es algo que se hace como ni tiene teorías secretas, ni tiene misterios. El espiritismo es claro, es como el agua. No hay forma de que tú me puedas decir a mí, cualquier persona que sea detractor de lo que es el espiritismo, que el espiritismo es turbio o maneja cosas a escondidas, o maneja cosas ocultistas, que eso es, en lo oculto se hacen maquinaciones para lograr unos objetivos, bajo ninguna circunstancia. Eso no lo puede decir ninguna de las religiones de que hoy existen, ni menos aún la Iglesia Católica, porque todo su comportamiento en todo el tiempo desde que ellos salieron a la luz fue simple y sencillamente trabajar a escondidas, a espaldas del público, a espaldas de todo el mundo, y en urdidas haciendo maquinaciones para lograr objetivos materiales, que era lo que es lo que ha motivado a todos estos sistemas religiosos. Ahora mismo tenemos los evangélicos, que han tenido un crecimiento increíble, como pidiendo por internet, pidiendo por emisora de radio y televisión, pidiendo dinero. Todo lo ponen en dólares y centavos, se constituyen entonces como mercaderes espirituales. El espiritismo no es eso. El espiritismo no anda detrás del dinero, está detrás de que tú tengas el conocimiento suficiente para tú poder salir adelante en tu vida. Entonces me detuve un momento en esta introducción porque viene a mi mente cómo es posible que existan sistemas religiosos, organizaciones ocultistas, y no nos vayamos lejos. Todos los que dicen que son espiritistas, que le han dado un flaco representación de lo que es el espiritismo, que son los hechiceros, que son los brujos, que son los adivinos, que hacen sacrificios, religiones que son religiones dedicadas a promover lo que es la maldad.
Porque no me vengas tú a decir a mí que es una religión que se llama religión y que utiliza como base un sacrificio. Es una institución digna de que uno pueda creer en ello. No nos vayamos lejos. El cristianismo como tal basa todos sus estudios, todas sus enseñanzas en lo que se llama por el sacrificio y por la sangre de Jesús. Todo se basa en sacrificios. Y la gente tiene ante sí unas gringolas y no se dan cuenta que eso no es correcto. Dios no quiere la sangre de nadie, ni la sangre de Jesús vino y se estableció como Jesús quería. Jesús vino a dar un mensaje que dijo, no le hagas a nadie lo que no te gustaría que se hicieran a ti. Jesús no vino a dar la sangre de él como un cordero, eso solo inventaron los hombres. Entonces yo le estoy diciendo esto a las personas que me están escuchando y muchas veces dicen, tú tienes razón, Frank, yo no había pensado en eso, pero es que hay que pensarlo porque tenemos que quitarnos esas gringolas, ese velo que ha turbado nuestra mente y nuestros ojos para ver la realidad de la vida. Entonces, mientras estaba haciendo esta presentación, me viene a la mente por qué en el ocultismo se encuentran todas esas variantes supuestamente del espiritismo, que no son espiritistas, pero que hacen maldad, que le hacen trabajo espiritual a las personas que cobran dinero. Ellos, ¿cómo ellos se defienden? Haciendo todo en oculto. Entonces, ese tipo de comportamiento, que Kardec lo dice claramente aquí, que el espiritismo no tiene misterios ni teorías secretas. Es como si fuera un libro abierto. Entonces, ¿por qué tenemos tanto estigmatismo en contra del espiritismo? Y la gente no se atreve a decir, soy espírita. Yo pongo en mucha frecuencia en mi muro, en Facebook, y te atreves a decir si eres que soy espírita, porque ya estoy buscando, yo logrando que la gente deje ese miedo de estar diciendo de que es espiritista, porque eso no significa nada. Eso significa un crecimiento espiritual, significa felicidad para tu vida, significa tu ser el ser más dichoso que puede existir en la tierra desde que conoces los beneficios y la enseñanza del espiritismo. Entonces, por eso es que en mi mente vino, ¿por qué hay tanta preocupación con lo que es el ocultismo? Si te vas por la Iglesia Católica, los religiosos, que ellos son parte esencial de lo que se llama hoy día los masones. Los masones hacen todas sus actividades en lo oculto. Todo lo hacen en base a unos secretos y un simbolismo. Y todo eso lo que hace es violar el libre albedrío del ser humano. Cuando tú haces un ritual, ¿qué es lo que constituye un ritual? Un ritual lo que constituye nada más y nada menos que tú establecer un simbolismo con eso que tú estás haciendo y creer que ese simbolismo que eso representa, una vela o un juramento o un ritual, puede más de lo que puede hacer Dios o los buenos espíritus en tu vida. Entonces, le quitas la oportunidad de que el ser humano pueda tomar decisiones por sí mismo. Hoy día, en el día de hoy, un niño de 15 años, de un país por aquí cerca, y me reí muchísimo porque me dijo, mira, yo soy espírita, Frank. Y le digo a mis papás que yo ahora soy espírita. Como ellos son católicos, pues lo primero que me dice, que mucho que, mira esa droga que te está metiendo, te está ahora pues, te está haciendo alucinar, hasta pensar en cosas que no existen, porque la droga, esos son los resultados de la droga. Eso es lo que le contestaron sus papás a un muchacho que está diciendo que es espírita y que está mejorando su vida y que ahora ve las cosas diferentes y que es un buen muchacho. Entonces viene a mí a pedirme a mí un consejo. Yo le digo, yo no puedo decidir lo que tú quieras hacer. Y si tú quieres fumar marihuana o no quieres fumar marihuana, porque eso fue una de las situaciones que él me está diciendo, que los papás le están acusando de que él eso está loco, porque eso de meterse droga y fumar marihuana le ha ocasionado a él que esté pensando en esa musaraña del espiritismo. Y uno lo coge a broma, pero es la realidad, lo que está en la mente de todos los religiosos, de que el espiritismo es malo, de que el espiritismo no es correcto, cuando no se han dignado en tener una oportunidad de saber qué es el espiritismo, qué significa el espiritismo, qué hace el espiritismo. Si aquí Kardec dice que no debemos jugarlo, porque no hace nada, no tiene misterios, no tiene secretos. Los únicos secretos que nosotros tenemos, que tienen los espiritistas, son aquellos conceptos que no tienen explicación al mundo espiritual, al mundo físico de hoy, porque no se pueden explicar porque no tenemos el conocimiento, que es lo que es la inmaterialidad de Dios, que Dios es inmaterial, que los espíritus son inmateriales y que el fluido cósmico es inmaterial.
Entonces esos conceptos que nosotros ya tenemos definidos, pero que no se pueden explicar porque lo dijeron los espíritus, que no teníamos la contestación hasta que nos llegáramos al momento en que nos tocara llegar a una altura, no es una altura, a una posición de de pureza y perfección espiritual, que es lo que todos aspiramos. Para eso es que hemos venido. Ese es el espiritismo. El espiritismo es lo que viene a decirnos a nosotros cómo hacer para nosotros ser perfectos en el momento que nos toque, que sigamos creciendo en este caminar. Nunca para atrás como el cangrejo, siempre para el frente. Entonces, vamos a seguir lo que dice Kardec. Me interesó mucho hacer este paréntesis. Dice, más cada cosa debe llegar a su tiempo para ser comprendida. Una solución a la ligera, prescindiendo de la elucidación completa de la cuestión, sería más un motivo de retraso que de adelanto. En vista de la importancia del tema que debíamos tratar, fue necesario evitar la más mínima precipitación. Importante lo que viene a decir ahora Kardec. Antes de entrar de lleno en el tema, nos ha parecido necesario definir con claridad los papeles respectivos de los espíritus y de los hombres en la obra de la nueva doctrina. Estas observaciones preliminares, que prescinden de las ideas místicas, son el tema del primer capítulo titulado Caracteres de la revelación espírita. Estamos hablando del libro de los Génesis, escrito por Allan Kardec, y fue el último libro de la codificación. Luego de haber pasado casi 10 años o 11 años de haberse publicado el libro de los espíritus, ya estaban maduros y estaban listos para este nuevo conocimiento que se está presentando también en este libro. Estas observaciones preliminares que prescinden de las ideas místicas son el tema del primer capítulo titulado Caracteres de la revelación espírita. A este punto hemos otorgado una gran importancia porque él comprende en cierta forma aquí hay un error aparentemente del traductor, que dice el kit de la cuestión. Yo me imagino que quiere decir el cuidado de la cuestión. Vamos a ponerlo de esa manera, pero no lo he podido determinar lo que quiso decir. A pesar de la intervención humana en la elaboración de esta doctrina, los humanos estuvieron muy envueltos en esto, eso no salió de la nada, no salió como una varita mágica. Fueron los humanos los que estuvieron manejando esta situación para lograr que esa comunicación llegara. La iniciativa pertenece a los espíritus, o sea, pero son los espíritus los que iniciaron todo esto, pero no a uno en especial. Tampoco fue un solo espíritu. La religión habla del Espíritu Santo, un solo espíritu. No se dan cuenta que somos muchos espíritus y que somos espíritus todos. Este niño de 15 años que me está diciendo que tenía esa situación con su familia, una de las cosas que me impactó fue, y somos espíritus, yo soy espírita, porque yo soy espíritu. 15 añitos, y él sabe eso. La iniciativa pertenece a los espíritus, pero no a uno en especial, ya que es el resultado de la enseñanza colectiva y concordante de muchos espíritus, puesto que si se basara en la doctrina de un espíritu, no tendría otro valor que el de una opinión personal. O sea, si estuviéramos hablando de un solo espíritu fue el que habló, y wow, pues entonces tú cuestionas. Entonces, pues si ese espíritu se puede haber confundido y decir una cosa que no era, pues Dios hizo esto de una manera tan y tan magistralmente bien hecha que quita esos lugares de duda. Dice, el carácter esencial de la doctrina y su existencia misma se basan en la uniformidad y la concordancia de la enseñanza. Por tanto, todo principio no general no puede considerarse parte integrante de la doctrina. ¿Qué le mano a eso? Si una simple opinión aislada de la cual el espiritismo no se responsabiliza. Se evitó todo eso a toda costa con la intervención de diferentes medios que ayudaron en esta obra y diferentes espíritus. Es esa concordancia colectiva de opiniones. Esto es lo más importante de lo que voy a presentar en este video. Es esa concordancia colectiva de opiniones de muchos espíritus, presentando lo que es el espiritismo, sometidas a la prueba de la lógica, la que otorga fuerza a la doctrina espírita y asegura su vigencia. Para que cambiase, dice Kardec, para que haya cambios, sería necesario que la totalidad de los espíritus mudasen de opinión. ¿Qué cambios pueden hacer? Que eso que está escrito, vinieran hombres u organizaciones hoy día y quisieran cambiarlo.
y ponerlo a los términos supuestamente modernos, pero a su propia interpretación. Y entonces ahí estaríamos, como dicen en Puerto Rico, picando fuera del hoyo, ¿verdad? Entonces, claramente dice, para que cambiase esto que ya está escrito, sería necesario que la totalidad de los espíritus, todos los espíritus que estuvieron envueltos durante 10, 11 años, ayudando en la creación de todos estos 5 libros, dice, de la totalidad de los espíritus mudasen de opinión, o sea, cambiaron de opinión. Es decir, que llegase el día en que negasen lo dicho anteriormente, que pudiera llegar el momento en que dijeron, no, eso que nosotros dijimos hace 150 años no es correcto, como las personas que quieren cambiarle el espiritismo y la esencia y la integridad del espiritismo quieren hacer ver. No, eso hay que cambiarlo. ¿Cómo tú me puedes decir que hay que cambiar algo que procede de un Dios vivo, de un Dios poderoso, todopoderoso, un Dios perfecto y un Dios inmutable que no cambia? ¿Cómo tú me vas a permitir, en qué cabeza cabe que tú puedas pensar que Dios vaya a cambiar algo que Él dijo cuando Él conoce los tiempos? Él conoce la naturaleza de todo, la eternidad, para el frente y para atrás, como tú lo quieras poner. Y que se vaya a equivocar con algo y que venga unos estudiosos que crean que se la saben todas y empiecen a hablar de que ahora el perispíritu tiene fotones. ¿Y de dónde tú vienes y sacas eso? ¿De dónde empezamos a trabajar? Ya estamos hablando que estamos tergiversando y con cosas erróneas que no tienen lógica ni razón de ser. Ya que la doctrina emana de la enseñanza de los espíritus, para que desapareciese sería necesario que los espíritus dejasen de existir. Eso no es correcto y no es posible porque nuestra filosofía lo primero que le dice es que el espíritu es inmortal y no va a desaparecer. Quiere decir que si todavía han pasado 155, 156 años de que se escribió el primer libro, que el libro de los espíritus, es menester pensar que si hay una inmortalidad del alma, esos espíritus todavía están disponibles para poder llevar a cabo una consulta y decirle, queremos cambiar esto y que ellos opinen. Pero eso no ha ocurrido ni ocurrirá jamás, porque no tiene lógica en el mundo espiritual. Dios no cambia, Dios es perfecto. O sea, los únicos que piensan que Dios es imperfecto son los que escribieron la Biblia, que dicen que era inspirada por Dios. No era inspirada por Dios, porque no pueden presentar a un Dios como un fuego consumidor. No se puede presentar a Dios como que viene a destruir 2/3 partes de la humanidad porque se portaron mal, porque ese no es Dios. Dios no puede hacer una cosa como esa. Eso significaría una debilidad de Dios. Significaría que Dios es imperfecto, no perfecto como debe ser. Entonces, y es por eso que esta doctrina preservará siempre sobre los demás sistemas personales que no poseen como ella raíces por doquier. Eso está diciendo Allan Kardec. Seguimos. El libro de los espíritus ha consolidado su prestigio porque es la expresión de un pensamiento colectivo y general. En abril de 1867, cumplió sus primeros 10 años. Él está en 1868, ¿verdad? Un año después. En ese lapso, los principios fundamentales en que se ha basado han sido sucesivamente desarrollados y completados por la enseñanza progresiva de los espíritus. Si había que corregir algo, se corrigió en esos 10 años de la existencia del libro de los espíritus. Ninguno ha sido desmentido por la experiencia y todos, sin excepción, han permanecido en pie, más vivos que nunca, mientras que todas las ideas contradictorias que han intentado oponérseles no han prevalecido, precisamente porque en todas partes se enseñaba lo contrario. Es ese un resultado característico que podemos proclamar sin vanidad, ya que nunca nos hemos atribuido el mérito. Hemos tenido idénticos escrúpulos en la redacción de los anteriores libros, refiriéndose a los libros que precedieron al libro de Génesis, en los que hemos agregado a sus respectivos títulos según el espiritismo, porque estamos seguros de su identidad con la enseñanza general de los espíritus. Ocurre lo mismo con este libro que entregamos como complemento de los precedentes, exceptuando, sin embargo, algunas teorías todavía hipotéticas que hemos tenido cuidado de tratar como tales y que no deben considerarse sino como opiniones personales hasta que sean confirmadas o negadas, con lo cual evita que a posteriori
la responsabilidad recaiga sobre la doctrina. Quienes leen asiduamente la revista espírita habrán visto bosquejadas en la misma la mayor parte de las ideas que se desarrollan en el curso de este libro, tal como hemos hecho con las de las obras anteriores. La revista es para nosotros un terreno de ensayo destinado a sondear la opinión de los hombres y de los espíritus sobre ciertos principios antes de admitirlos como partes constitutivas de la doctrina. Esto no salió de la nada, amigos. El espiritismo duró bastantes añitos en que fue madurando, fue arreglando, ajustando con un martillito, un cincel, hasta que lograron hacer lo que son los pilares del espiritismo. Entonces, quisiera añadir también aquí, donde hay una proposición de Kardec, dice, en cuarto lugar, al principio del libro de los espíritus, nos habla de una descripción total del libro. Y una cosa que llamó mi atención, dice, el mismo Kardec tuvo el cuidado de advertir en los prolegómenos que evitaba los prejuicios del sectarismo, según nos probamos en este fragmento donde se refiere a la enseñanza de los espíritus. Eso fue lo que dice el libro de los espíritus, que lo está dictando y lo está resaltando el señor Herculano Pires, ¿verdad? En cuarto lugar, dice el copista, que el espiritismo, cuando se creó por medio de Allan tuvieron mucho cuidado en advertir que no había sectarismo. Y dice claramente, el mismo Kardec tuvo el cuidado de advertir en los prolegómenos, que vamos a ver a continuación, que evitaba los prejuicios del sectarismo, según comprobamos en este fragmento donde se refiere a la enseñanza de los espíritus. Este libro es la recopilación, dice Kardec, de sus enseñanzas. Ha sido escrito por orden y bajo el dictado de espíritus superiores para sentar los cimientos de una filosofía racional libre de los prejuicios del sectarismo. Se tomó mucho cuidado para que eso fuera así. Ahora, hemos visto en lo que presenté en el inicio del libro de Génesis que este libro no puede ser cambiado porque los que dictaron la codificación, esos espíritus, tendrían que ponerse todos de acuerdo y negar que lo que dijeron era correcto, que se equivocaron. Entonces, pues tenemos un documento que no es avalado por Dios, porque si se equivocó desde el inicio, pues no fue presentado o no fue, bajo ninguna circunstancia, inspirado por Dios. Y eso lo rechazamos a toda saciedad. No podemos pensar de esa manera. Entonces quiere decir que si eliminamos esa posibilidad de que esto se pueda cambiar, porque los espíritus no van a cambiar y ellos no hay ese común acuerdo en este momento y no va a surgir nunca, pues entonces ya sabemos que los únicos que pueden cambiar eso son los espíritus, no son los hombres. Vamos a ir qué es lo que quiere decir prolegómenos a principio del libro de Génesis, y voy a leer las partes que corresponden para sustentar mi punto. Prolegómenos es un término que significa el principio de algo, el principio de una doctrina, el principio de una teoría, el principio de una filosofía. Fenómenos que escapan a las leyes de la ciencia común se manifiestan por doquiera y revelan en su causa la acción de una voluntad libre e inteligente. Dice Kardec en esa introducción. La razón dice que un efecto inteligente debe tener una causa a un poder inteligente, y ciertos hechos han probado que esa fuerza puede entrar en comunicación con los hombres mediante signos materiales. Interrogada acerca de su naturaleza, dicha fuerza ha declarado pertenecer al mundo de los seres espirituales que se han desembarazado de la envoltura corporal del hombre. Así fue revelada la doctrina de los espíritus. Y las comunicaciones entre el mundo espírita y corporal pertenecen al orden de la naturaleza y no constituyen ningún hecho sobrenatural. De ahí que se encuentre la huella de tales comunicaciones en todos los pueblos y en la totalidad de las épocas. Eso viene por siglos, por miles de años. Vamos a ver cómo estamos aquí. Vamos a darle un poquito. Ok. Los espíritus anuncian que son llegados los tiempos que la providencia señaló para que se produjera una manifestación universal, y siendo ellos los ministros de Dios y agentes de su voluntad. ¿Cuál es la cualidad o la característica o el atributo mayor que puede tener un espíritu puro y perfecto?
Ellos son, es el número 1, lo puedes buscar a partir del ítem número 100 del libro de los espíritus, siendo ellos los ministros de Dios y agentes de su voluntad. ¿Qué significa esto? Para efectos de nosotros, lo que analizamos esto, que esos espíritus son puros y perfectos, no son superiores. En la escala espírita tenemos los 5 escalas de los que son buenos. Primero es los que son buenos, que están empezando, tienen buenos sentimientos, son benévolos, son espíritus de bondad. Viene el próximo, que es espíritu sensato. Tiene sensatez, tú le preguntas, él sabe contestarte. Y viene el que tiene conocimiento. Empieza a depurar su conocimiento a través del tiempo que está reencarnando, ese tipo de cosas. Y llega a lo que son los superiores, que tienen las 3 características: bondad, sensatez y conocimiento. Esas 3 cosas están en lo que se llama los espíritus superiores. Y dicho sea de paso, esos espíritus superiores son nuestros guías, son nuestros espíritus protectores, que están en ese nivel. Ellos no son perfectos, pero están casi en la perfección. Están dando los pininos, los toques finales para llegar y pasar al mundo de los perfectos y de los puros. Y eso le toca a Dios resolver eso. Entonces, luego vienen los que son los espíritus puros y perfectos, que ya no tienen que reencarnar, que están en un nivel espiritual bien alto. Entonces, esos espíritus que son los puros y perfectos, fueron los designados por Dios para traer la revelación de la doctrina espírita. Y ellos utilizaron los espíritus que son superiores, un nivel más bajito, pero que son eran los cualificados para poder llevar el mensaje a los seres humanos. Pero venía con la intención y con el propósito de los mismos espíritus, que dice claramente que ellos son los ministros de Dios y agentes de su voluntad. Dios no va a través ni de espíritus superiores, ni de sensatos, ni buenos, a llevar su mensaje. Va directamente a espíritus puros y perfectos, al nivel de Jesús. Jesús tuvo una misión y él la trajo y la ejecutó. ¿Por qué? Porque él era un ministro de Dios y era agente de su voluntad. Todo momento estaba diciendo Jesús, en todo lo que él presentaba, que hágase tu voluntad y no la mía. Eso lo dijo Jesús. Entonces, Dios y agentes de su voluntad es la clasificación de los espíritus puros que dictaron la codificación. Y muchos se atreven a decir hoy que el espiritismo fue dictado por espíritus religiosos y que eran espíritus que no eran puros. Y eso no es lo que dice Prolegómenos. Porque ese mensaje no viene sino a través de espíritus puros y perfectos. Si tú sacas a resguardo uno que otro espíritu que haya dicho algo que no concuerda, no puede determinar que toda la obra que Dios quiso presentar aquí es errónea. Y que tú me vengas a decir a mí que Kardec es bueno para unas cosas, pero para otras no. E insultas la intención de Kardec, y lo insultas porque tú estás tratando de llevar el pensar, los que quieren cambiar el espiritismo solamente predican lo que le conviene. Primero dicen que el espiritismo es laico, y no aparece en ninguna parte de la codificación que se hable de laicismo. Solamente el señor Colavidas lo citan los de la cepa para decir que en un congreso, el primer congreso de 1881 me parece que fue, él se manifestó en esos términos. Pero me imagino que su pensamiento era: hay que separar lo que es la religiosidad y la religión y tratar de llevar el espiritismo como debe ser, de la parte científica, moral y filosófica. Eso es correcto, eso yo lo hago. Esa es mi motivación en lo que yo hago. Yo le doy énfasis a lo que es la moral preponderantemente, porque la moral es lo que hace que el individuo cambie su comportamiento y sea mejor y adelante su espíritu. Pero también hablo de lo que se llama la filosofía, y también hablo de lo que se llama la parte científica. Y dicho ese paso, acabo de terminar un video con relación a explicación de lo que es la materialidad y la inmaterialidad de Dios y los espíritus, y la confusión que hay con lo que tiene que ver con vibraciones, con energías, con ondas de luz. Ese tipo de cosas está equivocado por completo, y eso hay que aclararlo ya, porque los que son metafísicos, que no son espiritistas, están tomando la batuta en esto, y no debe ser. Tenemos que atajar eso, porque la integridad del espiritismo hay que prevalecerla. Entonces, ¿qué ocurre? Dice Prolegómenes: y siendo ellos los ministros de Dios y agentes de su voluntad, su misión consiste en instruir e iluminar a los hombres.
inaugurando una nueva era para la regeneración del género humano. Ya vienen preparándose la regeneración. Eso son artículos y temas que hemos tenido desarrollando. Entonces, este libro, el libro de los espíritus, es la recopilación de sus enseñanzas. Ha sido escrito por orden y bajo el dictado de espíritus superiores, que para sentar los cimientos de una filosofía racional, libre de prejuicios del sectarismo, como dice claramente el copista, que estaba haciendo una presentación de lo que decía la parte 4 del inicio del libro de los espíritus, donde resaltaba de que este libro de los espíritus está libre de prejuicios del sectarismo. ¿Qué quiere decir? De la religiosidad. ¿Qué quiere decir? De la religión imperante en ese momento, que no tiene que ver nada con sectarismo, sino con espiritismo. No contiene nada que no sea la expresión de su pensamiento y que no haya sido controlado por ellos. Solo el orden y la distribución metódica de las materias, así como las observaciones y la forma de ciertas partes de la redacción, constituyen la obra de quien recibió la misión de publicarlo. ¿Quién recibió la misión? Allan Kardec. ¿Por medio de quién? Espíritus superiores. ¿Y quién le dictó a los espíritus superiores qué decir o qué hacer o cómo presentarlo? A Allan Kardec. Los espíritus puros y perfectos. ¿Y por qué? Porque ese es el orden de Dios. Dios no habla con nadie que no sea, ningún espíritu que no sea espíritu puro y perfecto. Y eso está definido en la codificación. Entre los espíritus que cooperaron a la realización de esta obra, muchos vivieron en la tierra en diversas épocas, predicando y practicando la virtud y la sabiduría. Otros no corresponden por sus nombres a ningún personaje cuyo recuerdo haya perpetuado la historia, pero su elevación es atestiguada por la pureza de su doctrina y su unión con aquellos que llevan nombres venerables. Hago énfasis aquí en la pureza de la doctrina, porque todos los que quieren cambiar el espiritismo no ofrecen unas alternativas para mejorar el espiritismo en términos de cómo se puede adelantar el espíritu. Pero sí es muy fácil decir que la moral no se puede predicar, porque la moral significa doctrina y eso es religioso. ¿Y cómo vamos a adelantar el espíritu? Si eso es lo que es único, adelantar el espíritu es la moral, el comportamiento, cambio de comportamiento. Hay quien se mofa de lo que yo estoy diciendo. De la cepa se ríen de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Que hay una persona que salió ahora hablando de bien común, pero si eso está en la codificación, ha estado siempre. Lo que pasa es que ustedes no le están dando importancia y lo sacaron de lo que es importante presentar en el espiritismo. Si el espiritismo está bien claro, Allan Kardec y los espíritus dijeron claramente cómo había que presentar el espiritismo. ¿Cómo hay que presentar el espiritismo? Búsquese en la pregunta número 18 a la 36, cuál es el método que hay que utilizar para llevar a cabo, presentar y divulgar el espiritismo. Como yo lo estoy haciendo, tenemos que incluir la moral. Y el espíritu y el capítulo 7, me parece 7 u 8 del libro de los espíritus, dice, ¿de qué vale el espiritismo si no tiene moral? Entonces hay quien se atreve a decir que la moral no es importante. Entonces, no es que simplemente no lo diga, es que no lo publican en sus libros, no lo publican en sus estatutos, van a unas conferencias mundiales y dedican tiempos y días ahí en ese tipo de actividad y no hablan de la moral, ni hablan de Jesús, ni hablan de la oración, ni hablan de Dios. Porque el espiritismo tiene que ser laico. Yo los dejo a ustedes que piensan de esa manera, que es una manera errónea. Porque el espiritismo no es laico. El espiritismo tiene oraciones desde el principio, no es sectarismo. No es sincretismo. El sincretismo que ustedes quieren decir que hay es una asimilación. Y no ha habido asimilación cuando los mismos espíritus desde el principio en todos los libros hablaron de lo que se llama la oración. La oración te lleva a ti claramente a pedir permiso a Dios por cada una de las cosas que nosotros queremos hacer. Se respeta el libre albedrío. Se respeta el limpiar o expiar las faltas que se cometen y que hay que limpiarlas para que el alma pueda progresar y desarrollarse. Se respeta todo ese procedimiento. Entonces, ¿por qué tenemos que eliminar la oración? Si la oración nos lleva a lo que se llama a la resignación. Cuando llega el momento que no puedes hacer nada, ¿qué es lo que propone la codificación? La resignación. Sin murmurar, sin echarle la culpa a Dios, sino tú resignarte. ¿Y cómo tú puedes llegar a una resignación si no tienes oraciones?
Entonces eso nadie me lo puede explicar. Entonces no me pueden explicar de qué manera se predica el espiritismo para que se logre cambio en comportamiento. Científico, que tú quieres traer a las personas que son científicos, que son ateos, traerla a la filosofía y que aportan para el desarrollo, para el bien común, para ayudar a los demás. Si la moral significa bien común, la moral lo que significa es no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Porque en el momento que tú le haces un mal a alguien, esa persona tiene por naturaleza el deseo de hacer retribución, de hacer lo que se llama venganza, lo que hace es desquitarse. Y entonces estás ocasionando un mal que provoca un mal. Ahora, si tú provocas un bien y le haces un bien a una persona, esa persona agradecida viene y te hace bien a ti. Y si todos los seres humanos hiciéramos bien en la tierra, no habría los problemas que tenemos hoy día. Entre los espíritus que cooperaron a la realización de esta obra, muchos vivieron en la tierra, dijo Kardec. Entonces, he aquí términos en que han dado ellos por escrito y sirviéndose de diversos medios la misión de organizar este libro. Y ahora voy a decir y voy a llevarlo al punto final y culminante de esta presentación. ¿Quiénes son los dueños del espiritismo? Ocúpate con celo y perseverancia de la tarea que has emprendido con nuestro concurso, dijeron los espíritus a Allan Kardec. Significa dos cosas, que escogieron a Allan Kardec, vieron su humildad y están hablando con él de tú a tú, donde le están diciendo así son las cosas, y así es que esperamos que esto sea así, porque este trabajo es nuestro, le dijeron los espíritus a Allan Kardec. Vas a hacer esta tarea con nuestro concurso, te vamos a ayudar, porque este trabajo es nuestro, no es de ninguna organización que exista, no es de ningún hombre, no es de Franz Montagnier, no es de Allan Kardec, no es de nadie, es nuestro, de los espíritus. En él hemos sentado las bases del nuevo edificio que se eleva y que debe un día reunir a todos los hombres en un mismo sentimiento de amor y caridad. El espiritismo es una casa grande donde alberga a todos, no a cristianos, no a musulmanes, no a todos. El decir que el espiritismo es cristiano es un término erróneo en base a la codificación. No tiene justificación de que nadie se atribuya que el espiritismo tiene que ser cristiano. ¿Por qué? Porque esa parte ya pasó. La pasó con Jesús. Dios vino y mandó lo que se llama el decálogo con Moisés, los 10 mandamientos. Y los seres humanos hicieron lo que se llama la ley del Antiguo Testamento. Ojo por ojo y ¿cómo se llama la otra parte? El ojo por ojo. Diente por diente. Me parece que es así que dice, ¿verdad? Quiere decir que si tú le sacas el diente a alguien, te vamos a sacar el diente a ti. Eso es otra manera de decir, no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Pero eso se llevó al punto donde los hombres, de una manera despiadada, mataban a una familia completa para que no volviera ni su descendencia a reclamar el trono del pueblo de Israel, por ejemplo. Entonces eso lo tergiversaron por completo. Entonces no dio resultado como Dios quería que se hiciera. Los seres humanos y tergiversaron eso. ¿Y en qué sucumbió eso? Simplemente en llegar a los judíos. Porque si vamos a ver el Antiguo Testamento, todo se circunscribe a analizar y manejar lo que es la religión judía. Nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. ¿Bien? Y dicho sea de paso, en la justificación de lo que se llama el diezmo, que hoy utilizan por todos lados, no se dan cuenta que la Biblia habla claramente de que los judíos, los sacerdotes, no aceptaban nada que fuera de los gentiles. Y si no aceptaban nada, incluía las ofrendas, incluía los diezmos. Quiere decir que los diezmos que se recogen hoy día no están sustentados por lo que dice la Biblia, los que dicen que fue la Biblia. Entonces vino Jesús. Y entonces Jesús se posesionó de Jesús, de la figura de Jesús, los cristianos. Y le llamaron a esto el cristianismo, ¿verdad? Pero el cristianismo no ha alcanzado a la mayoría de los seres humanos. Porque si hoy día podemos contar en términos de billones de personas los que son cristianos, estamos hablando de 1 billón versus 6 billones más que hay, que no conocen a Jesús, ni nunca lo conocieron, ni nunca lo conocerán. Entonces, ¿qué se pretende? Los que son cristianos, que solamente ellos son salvos.
que ellos son solamente los que van a tener la oportunidad de estar supuestamente ante Dios, cuando eso no es el propósito ni el procedimiento que se sigue, porque el procedimiento aquí que nosotros venimos y entendemos y enseñamos, y los pilares del espiritismo dicen que cada alma es individual y que tiene que mejorarse en cada reencarnación y hacer mejor hoy de lo que fuiste ayer y ese tipo de cosas. Eso de que hay salvación, de que hay un infierno y que hay un cielo, eso lo inventaron los cristianos. Entonces, hoy día no podemos decir que el espiritismo es cristiano. Lo digo con toda seguridad, porque no es lo que dice el, el- el- el libro, el espiritismo. ¿Ok? Entonces, y voy a hacer un paréntesis al final y voy a presentar por qué es que yo digo eso. En él hemos sentado las bases del nuevo edificio que se eleva y que debe un día reunir a todos los hombres en un mismo sentimiento de amor y caridad. Pero antes de publicarlo, lo revisaremos juntos a fin de controlar todos los pormenores. Entonces le dan todas las instrucciones de lo que Allan Kardec debería seguir, pero ya establecí el punto de que, porque este trabajo es nuestro, dijeron los espíritus. Y lo dijo Génesis, no, porque este trabajo es de los espíritus y los espíritus no han cambiado de opinión y no lo harán. Entonces, y partimos de la premisa de que Dios es todopoderoso y es inmutable. No puede cambiar una cosa hoy y ponerla después diferente a acomodarlo al propósito de ciertas personas. Claramente eso está establecido de esa manera. Voy a hacer un paréntesis en este momento porque quiero buscar esa referencia y concluyo mi tema. Ahora quiero citar en el libro de Génesis el ítem número 40 y lo voy a leer como dice para sustentar mi punto. Dice, el libro de Génesis escrito por Allan Kardec nos indica lo siguiente. El número 40, ítem número 40, el espiritismo presenta, como ha sido demostrado, capítulo 1, número 30, todos los caracteres del consolador prometido por Jesús. No es en absoluto una doctrina individual, una concepción humana. Nadie puede decirse su creador. Nadie puede decirse que es su creador. Eso lo está diciendo el libro de Génesis. No estamos hablando de que es algo, un comentario mío de Kardec. Es el fruto de la enseñanza colectiva de los espíritus presididos por el Espíritu de verdad. No suprime nada del Evangelio. O sea, todo lo que se decía en los Evangelios de Jesús se mantiene. Lo completa y lo aclara. ¿Y dónde lo hacen? En el libro del Evangelio según el Espiritismo. Para aquellos que critican la parte religiosa en ese libro. Hace comprender lo que era me brinqué un poquito, es el fruto de la enseñanza colectiva de los espíritus presididos por el Espíritu de verdad. No suprime nada del Evangelio, lo completa y aclara, con la ayuda de las nuevas leyes que revela en unión con las de la ciencia, hace comprender lo que era ininteligible y admitir la posibilidad de aquello que la incredulidad tenía inadmisible. Hubo precursores y profetas que presintieron su llegada. Por su poder moralizador, prepara el reino del bien sobre la tierra. La doctrina de Moisés, lo que dije anteriormente, incompleta, era una doctrina incompleta, terminó circunscrita al pueblo judío. La de Jesús, más completa. Quiere decir que lo que defiende la Biblia a capa y espada de que es perfecta, aquí claramente los espíritus están diciendo que es imperfecta, que es incompleta el mensaje que tenía en ese momento Moisés. ¿Por qué? Porque fue determinado y dictado por hombres que escribieron allí lo que les dio la gana en base a su mood en ese momento, en esos días. Fueron 73 libros y saca los 7 libros apócrifos que pertenecen a la Iglesia Católica, que no están aceptados por toda la comunidad que evalúa estas cosas. Y entonces se quedaron 66 libros. Y esos 66 libros lograron llevar un mensaje que no estaba completo. Bueno, dice el Espíritu, dice, la doctrina de Moisés incompleta terminó circunscrita al pueblo judío. No salió de ahí. La de Jesús, más completa, se extendió a toda la tierra mediante el cristianismo. Entonces, la parte de Jesús se fue con el cristianismo.
y trató de llevar esta palabra al mundo entero. Y todavía hay organizaciones religiosas que recogen dinero a tutiplén con el único propósito de llevar este evangelio al mundo y no han podido lograr nada. Nada, porque hay países que todavía tienen religiones y puntos de vista diferentes a lo que es el cristianismo. Entonces, con raíces mediante el cristianismo, pero no convirtió a todos. Y la prueba de eso es que tenemos más de 7.000 millones de habitantes y solamente 1.200 son los que son considerados cristianos, evangélicos y toda esa parte de cristiana. Quiere decir que le falta todavía bastante. Yo diría ni un 20%, ni un 15% se logró cambiar con el pensamiento en ese momento de Jesús. Entonces, dice, pero no convirtió a todos el espiritismo, que es lo que tenemos ahora en nuestras manos, más completo aún, con raíces en todas las creencias, todas, convertirá a la humanidad. Eso es lo que dice el libro de los espíritus, del libro de Génesis en el número 40. Yo termino esto con este comentario. Claramente Allan Kardec y el espíritu de verdad que dictó los libros codificados, este comentario de Franz Montañés, que el espiritismo es más completo aún, es con raíces en todas las creencias y la fuente múltiple de la doctrina, refiriéndose a que con Moisés la doctrina fue incompleta y la de Jesús se extendió mediante el cristianismo, pero no convirtió a todos. Por lo tanto, es hoy que el espiritismo ha de ser de todos. Todas las doctrinas religiosas, mosaísmo, cristianismo, maometismo, el budismo, el cartesianismo, el funierismo, ¿no? El sancionismo y los musulmanes, los hinduistas, los ateos, los laicos. O sea, yo añado lo que son los musulmanes, los hinduistas, los ateos, los laicos, los de Joaquín Trincado, los santeros, los de Umbanda, la religión Umbanda, en fin, todos. Es más, incluyo hasta los extraterrestres. Todos adelantarán sus espíritus mediante las enseñanzas del espiritismo. De manera que debe estar claro que el propósito del espiritismo es unir a todos en un mismo propósito. O sea, de manera que debe estar claro que el propósito del espiritismo es unir a todos en un mismo propósito. Es tiempo de eliminarle cualquier apellido, como cristianismo, cristino o laico. Todos esos apellidos no deberían definir el espiritismo y ser espiritismo con las puertas abiertas para todos. Recordemos que el libro de Génesis que escribió y codificó Allan Kardec fue publicado en el 1868. De cualquier alusión que Kardec hiciera previamente a que el espiritismo era cristiano, los que amamos el espiritismo debemos ser con mentalidad hacia la apertura del espiritismo a toda la humanidad. Los que éramos cristianos sabemos que el espiritismo no es una religión institucionalizada, tal como el mismo Kardec indicó en su libro de obras póstumas, también publicado en 1868. Quiero añadir que el espiritismo no debe cambiar su moral espírita, ni debe sufrir ningún cambio doctrinario, pero debe ser accesible tal y como los espíritus lo dictaron. Es por eso tan importante no hacer ningún cambio, ni ninguna actualización a lo que ya establecido. La moral, la oración, Jesús como ejemplo y como espíritu puro y perfecto, pero no como redentor. Y todas las enseñanzas y por supuesto Dios en toda su extensión son parte y deben seguir siendo la esencia del espiritismo. Ese es el mensaje que yo quiero dar hoy. El espiritismo no le pertenece a Franz Montañés. El espiritismo no le pertenece a Allan Kardec. El espiritismo no debe ser llamado cristiano, ni tampoco debe ser llamado kardeciano ni kardecista. Debe ser llamado espiritismo. Yo tengo una página comunitaria que le digo espiritismo kardeciano. Yo lo hice con el propósito de que personas pudieran diferenciar en que lo que es espiritismo folclórico, con sincretismo, a lo que es el espíritu real de lo que dice la codificación. Pero claramente establecido, y lo sigo mencionando, que eso no significa que yo piense que el espiritismo es
espiritismo, porque hemos abierto la puerta y yo he tenido la gran dicha y la felicidad de recibir en el espiritismo personas que ven mis videos por YouTube y que han visto mis artículos en mi blog y han decidido dejar atrás lo que es la santería, dejar atrás lo que es el hinduismo. Muchos de ellos han llegado, lo que es los musulmanes que oran 5 veces al día y creen en Alá y que ahora creen en la reencarnación, que hemos abierto la puerta a los ateos, una cantidad enorme de ateos, que un ateo significa que no cree en Dios y ahora cree en Dios y porque no tiene justificación de no creerlo, y le hemos demostrado claramente que Dios existe. Y también hemos llevado a todas estas personas religiosas, han empezado a salir en bandadas grandes hacia el espiritismo. Eso es la misión que yo estoy tratando de llevar. Estoy contagiando a muchas personas a abrir páginas en Facebook con temas comunitarios y le he logrado, ahora mismo tengo toda Latinoamérica. Cada país tiene una página designada para ellos para llevar el espiritismo. Estoy teniendo acercamientos de diferentes países, personas que están haciendo lo mismo, utilizando los mismos recursos, la misma visión que yo tengo, de compartir nuestros contenidos y llevarle al mundo esa presentación. Son innumerables los que están llegando día a día, porque no le ponemos apellido al espiritismo. El espiritismo es noble, es sensato, es coherente, como muchas veces las personas dicen, y es el consolador que Jesús nos prometió. Me siento muy, pero muy bien en poder llevar este mensaje. Y cuando a mí me preguntan qué yo soy espiritista con convicción. Yo decía por convicción, pero un amigo mío de España me enseñó a utilizar la palabra con convicción. Eso es lo que yo soy, espiritista por convicción, porque eso ha llenado mi vida y eso ayuda a muchas personas que yo conozco a ser mejores hoy de lo que fueron ellos. Gracias.